Moscú confirma que el misil de Estados Unidos demuestra quién es el responsable de romper el INF. El gobierno ruso relacionó el ensayo de misil estadounidense como una prueba de culpa de ese país por el fin de tratado de eliminación de misiles de corto y mediano alcance. El 12 de diciembre, Estados Unidos probó un misil terrestre de mediano alcance y este ya es el segundo ensayo de un misil de emplazamiento terrestre desde su retirada del Tratado INF, el pasado 2 de agosto con el argumento de que Rusia incumplía el pacto. La prueba del misil confirma fogosamente que el tratado fue roto por iniciativa de Estados Unidos, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al presentarse este viernes ante la prensa. Peskov indicó que Moscú había advertido en reiteradas ocasiones que los estadounidenses se preparaban desde hace tiempo para romper el acuerdo. Estados Unidos prueba misil de alcance medio prohibido anteriormente bajo el tratado INF. El gobierno chino calificó como una actuación torpe las declaraciones de Washington sobre las supuestas violaciones de Rusia con el tratado INF, al comentar de la prueba de un misil estadounidense. La farsa de Estados Unidos sobre las infracciones del tratado por parte de Rusia y las amenazas balísticamente desde China no son más que una actuación torpe para engañar a otros, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Junjin, al mostrarse este 13 de diciembre ante la prensa. Hua enfatizó que el objetivo real de Washington al abandonar los tratados de armas es librarse de los impedimentos y desarrollar misiles para alcanzar la superioridad militar absoluta. La diplomática recalcó que la prueba del misil del 12 de diciembre demuestra que Estados Unidos había planeado romper el acuerdo con antelación. Estados Unidos anunció su salida del tratado INF en agosto, pero el jefe del Pentágono, Mark Esper, dijo que ellos desde febrero estaban preparándose para las pruebas. Esto confirma nuestras evaluaciones anteriores de que Estados Unidos había planeado retirarse del tratado INF con antelación, puntualizó Hua. La portavoz diplomática china llamó al mundo y abrir los ojos y denunciar el impacto negativo de las constantes violaciones de los tratados por parte de Estados Unidos y de las incesantes pruebas de misiles. China pide a la comunidad internacional defender juntos el mecanismo vigente de control de armas, puntualizó. Hua instó a los estadounidenses a abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y al juego de suma cero. La portavoz china llamó a Washington a hacer un mayor esfuerzo para mantener el equilibrio estratégico global, la estabilidad y la paz y la seguridad en el mundo. Imágenes satelitales publicadas por el Ministerio de Defensa de Rusia revelaron que Estados Unidos habían trabajado en una planta de Arizona desde 2017 para fabricar misiles prohibidos por el Tratado INF. La institución descubrió también que el Congreso estadounidense asignó al Pentágono en noviembre del año 2017 el primer tramo de $58 millones para el desarrollo de un misil de medio alcance de emplazamiento terrestre. El diplomático chino señaló a Estados Unidos como el mayor elemento desestabilizador en el mundo. Desarrolla activamente sus capacidades de combate en todos los campos. Se retira de una serie de acuerdos internacionales, recurre a acciones unilaterales, exagera la competencia entre los grandes países y declara a Rusia y China como sus principales rivales estratégicos, confirmó.
También denunció la presión de estadounidenses sobre China y Rusia y subrayó que las acciones de Estados Unidos socavan el sistema internacional de control de armas y dañan gravemente la estabilidad estratégica global. Por otra parte, el vicecanciller chino declaró que su país de igual manera se opone al despliegue de misiles terrestres de alcance medio estadounidense en la región Asia-Pacífico. El alto diplomático chino calificó las intenciones de Washington de desplegar sus misiles en dicha región como una amenaza para la seguridad de China y Rusia. China tomará las medidas necesarias para garantizar su seguridad nacional, de ser necesario, aseguró. Por su parte, Ryabko advirtió que Rusia también se verá obligada a tomar medidas para garantizar su propia seguridad de manera exhaustiva. Será una respuesta sopesada, proporcional a la evaluación de la situación, pero es inevitable, afirmó. En este contexto, el vicecanciller ruso instó a Estados Unidos y a sus aliados a prestar atención a la decisión de Rusia de no extender a semejantes procedimientos. A su vez, Ryabko declaró que Estados Unidos no estaba listo para examinar la prórroga del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START 3. Por desgracia, la parte estadounidense no está dispuesta a participar en un debate sustantivo sobre este tema, dijo Ryabko, al comentar las perspectivas de prorrogar el START 3. El vicecanciller ruso asimismo recordó que Moscú había propuesto a Washington prolongar el tratado START 3 por 5 años, pero si es necesario, está dispuesto a prorrogarlo por un periodo más corto, ya que será mejor que nada. Al mismo tiempo, Ryabko apuntó que se prevé celebrar solo 2 reuniones más de la Comisión Consultiva de Rusia y Estados Unidos para debatir la prórroga del tratado, pero la parte rusa está lista para celebrar reuniones especiales. Estamos listos para trabajar bilateral con Estados Unidos, independientemente de que piensen sobre sus prioridades. Mantenemos nuestras propuestas sobre la mesa. Creemos que la situación requiere una intensificación significativa de los esfuerzos y la prórroga del Tratado START es una de las prioridades, concluyó Ryabko. El START 3, suscrito en el año 2010, limita los arsenales de Rusia y Estados Unidos a un máximo de 700 miles desplegados y 1.550 ojivas nucleares y 800 vehículos correspondientes desplegados y en reserva. El presidente estadounidense Donald Trump insiste en un nuevo tratado que incluya a China, algo que el país asiático ya ha rechazado. Washington hasta el momento no ha anunciado su intención de prorrogar el START 3, que vence el 5 de febrero del año 2021, y es el único acuerdo que vincula a las dos grandes potencias, el Tratado INF, firmado en diciembre del año 1987 entre entonces URSS y Estados Unidos, prohibía los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y a 5.500 kilómetros. El 2 de agosto, Washington rompió definitivamente el tratado INF, alegando que Rusia lo infringía. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, se pronunció a principios de agosto por desplegar en Asia misiles de emplazamiento terrestre, aunque no precisó la fecha exacta, ni el modelo de arma, ni su eventual ubicación. Rusia también suspendió sus compromisos con el Tratado INF en respuesta a Estados Unidos, pero al mismo tiempo
dejó claro que no deseaba implicarse en un nuevo carrera armamentista, mantenía sus propuestas de desarme y esperaría a que la otra parte estuviera dispuesta a retomar las conversaciones al respecto. El presidente ruso Vladimir Putin argumentó que Estados Unidos llevaba mucho tiempo violando las cláusulas de este tratado con las pruebas de misiles de medio alcance y el despliegue en Rumanía, en Polonia, con sistemas de lanzamiento de misiles de crucero. El Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance terminó la vigencia por iniciativa de Estados Unidos, informó el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado. El 2 de agosto de 2019, por iniciativa de la parte estadounidense, el tratado entre la URSS y Estados Unidos sobre la eliminación de sus misiles de mediano y corto alcance, firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987, fue cancelado, implora el documento. El 31 de julio, el asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, John Bolton, confirmó que el 2 de agosto el país abandonaría el Tratado INF. El pasado 2 de febrero, Estados Unidos suspendió sus obligaciones derivadas del Tratado INF y anunció que se retiraría de ese acuerdo el 2 de agosto. Este 2 de agosto, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, confirmó la retirada de Estados Unidos del Tratado INF.